14 hasta el final, porque vamos a hacer un recorrido para poder comprender lo que es esta enseñanza que le hemos puesto: Cristo, nuestro sacerdote perfecto. Vamos a leer capítulo 7, versículo 14 en adelante. Y dice de esta manera, en nombre de Jesucristo: porque notorio es que el Señor nació de la tribu de Judá, cuya tribu nada habló Moisés acerca o tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de la vida indisoluble, pues se da testimonio de él, diciendo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas con juramento, por el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Así que vemos entonces, versículo 22, tanto de mejor testamento es entonces hecho fiador de Jesús. Quiero que en esta última parte de este capítulo 7 de los Hebreos hemos nosotros podido constatar, o hemos podido asegurar o darnos cuenta que los judíos que estaban en una época de transición entre lo que era el judaísmo y el cristianismo, y tenían ellos que entender, tenían que darse cuenta, o tenía que caerles el 20, como se dice vulgarmente, darse cuenta de que la aparición de Cristo en la arena de las religiones, que la aparición del Mesías, tenían entonces ellos que, al entender y comprender esta aparición de Jesús, tenían que cambiar y darse cuenta de que sus antiguos ritos y ceremonias y tradiciones tenían que aprender a hacerlas a un lado. Y no fue nada fácil para muchos de los judíos poder hacer ese cambio, hacer esa transición, porque estaban muy arraigados en las tradiciones y en los ritos y las ceremonias que contenía la ley de Moisés. Y hacerlas a un lado era difícil para comenzar una nueva dispensación, pero necesario para poder alcanzar la salvación y para poder alcanzar todas las promesas de Dios bajo este nuevo pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Pero vemos entonces que este nuevo pacto que Dios estaba estableciendo trajo o bajó otra nueva ley, bajó otra forma de adorar a Dios, diferente a la forma a la que ellos estaban acostumbrados. Y vemos cómo el libro de Gálatas, el libro de Colosenses, donde se les explica a los judíos que cómo es posible que ellos quisieran agregarle a la obra de Cristo las tradiciones. Ellos quisieron seguir con los mismos ritos y ceremonias
Y es muy importante que ustedes me sigan porque vamos a aprender algo muy importante para poder darnos cuenta de esta transición a la que ellos estuvieron expuestos, como también lo estuvimos nosotros. Estábamos muy arraigados en las tradiciones y no queríamos soltar las tradiciones por el conocimiento de la palabra de Dios. Lo mismo sucedió con los judíos. Ellos querían agregarle la obra de Cristo, la circuncisión, guardar las fiestas, cuando todas estas cosas hablan o tenían que ver parte con el antiguo pacto que Dios antiguamente les había dado a ellos. Dios les había dado a través de Moisés estas ordenanzas, y vemos que aún hasta este tiempo todavía aún siguen algunos que se dicen ser judaizantes del siglo XX, o sea, tratando de agregar algo como que si algo más, como que si algo le hiciera falta al sacrificio de Jesucristo, como que si no fuera completo el sacrificio de Jesús, como que siempre queremos agregarle algo, ¿no?, a la obra de Dios. Como que queremos impresionar a Dios, porque siempre tenemos nosotros esa tendencia como humanos. Voy a hacer algo más impresionante, así como para esa impresión a Dios, como que siempre queremos agregar. Y esa es precisamente la dificultad que los judíos tenían para poder entender esta transición, algo completamente nuevo, un nuevo pacto, algo nuevo para ellos. Y tenían que hacerlo, pero sin agregarle, sin entender que hacía falta algo que hacer para poder entender que el sacrificio de Jesús era perfecto y único. Por eso vamos a tratar acerca de esto, para poder entender que Cristo fue el sacrificio y el sacerdote perfecto, que ya no necesita agregarle nada, no necesita agregarle absolutamente nada. Está completo, está, óigame bien, excelente. Es lo mejor, el sacrificio de Jesús. Gloria a Dios. Vemos entonces, que esta división entre quien dice que tiene una cosa y otra cosa, entre el que dice que tienes que hablar en lenguas, el que dice que tiene que experimentar a Dios de una forma extravagante, o sea, tantas situaciones que vemos nosotros en este tiempo, donde vemos que se trata de agregar a lo que Cristo ya hizo. Y tenemos que entender que la Biblia es suficiente para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra consagración y para nuestra dedicación a Dios. Que entendemos que la Biblia es suficiente para eso. Y lo único que nos hace falta es crecer en Cristo nada más y consagrarnos a Él. Todo está hecho ya por Él. Y lo único que están haciendo es, cuando nosotros tenemos la tendencia a querer agregarle a Dios experiencias extravagantes, cosas sobrenaturales, querer impresionar, que si les soplo caen todos para atrás, o todos hablando en lenguas, o que Dios tiene una palabra para ti profética, que esto, que el otro. ¿Saben qué es lo que está sucediendo cuando nosotros estamos teniendo este tipo de ideología? Estamos atacando la obra de expiación. Quizás ninguno de ustedes se había dado cuenta de esto, pero hacer ese tipo de shows, ese tipo de cosas súper que aparentemente son sobrenaturales, ¿saben qué es lo que están haciendo? Están atacando la obra de expiación, como que si hiciera falta ese tipo de cosas para poder creer que el Evangelio es completo y capaz de poder ayudar a una persona y de salvar las almas y de hacer la obra de redención. Entonces, atacar la obra de expiación es algo que vamos a ver en esta recta final de la iglesia. Esto es más grave de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, dice el versículo 14, donde estamos leyendo de este capítulo 7, que
Era notorio que el Señor nació de la tribu de Judá, de una tribu de la que Dios no mencionó nada tocante a lo que era el sacerdocio. ¿Por qué razón? Porque todos eran de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, no de la tribu de Judá. Y en la Biblia vemos que el Mesías venía de otro orden, no del orden sacerdotal al que pertenecía el sacerdocio levita. Y los judíos, al darse cuenta que Jesús no venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, se espantan y dicen: ¿cómo puede decir este que es el Mesías? No llena los requisitos. No pertenece ni siquiera a la familia o a la tribu sacerdotal. No llena los requisitos de un sacerdote. Entonces ellos dijeron: no puede ser entonces el Mesías. Fíjense lo que le estoy diciendo. Pero ¿en qué se equivocaron los judíos? ¿Cuál fue el error que ellos cometieron? En que el Mesías no vendría de la tribu de Leví. Y estaba esto ya escrito desde miles de años antes. Aquí es donde ellos no se percataron de esto. En Génesis 49:10 vemos esta profecía que no vendría de la tribu de Leví. Y en Miqueas capítulo 5 versículo 2, se los voy a volver a repetir para que los apunten. Isaías 49:10, Miqueas 5:2. Ahí nos dice que Jesús no nacería de la tribu de Leví, sino que vendría de la tribu de Judá, y que nacería en un pueblo, todavía aún más, en un pueblo que pertenecía a Judá. Entonces dice aquí esta porción del versículo 14: manifiesto es que Cristo no vino de Leví, ni Moisés tampoco habló de esto diciéndoles: ustedes serán sacerdotes únicos, serán absolutos. Jamás les dijo Moisés esto también a los sacerdotes levitas. Y solo serán de el orden levítico, y la razón es porque la Biblia habla claramente de un sacerdocio del orden de Melquisedec, de un sacerdocio perfecto, de un sacerdocio que vendría juntamente con el Mesías prometido. Y en el versículo 15, y aún manifiesto es: si a una semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, o sea, un sacerdote distinto, un sacerdote que no era igual a los sacerdotes levitas, no era igual que los levitas, era distinto, no de la misma clase de los levitas y de otro orden distinto a ellos, el cual, dice el versículo 16, no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. Y ya les expliqué lo que eso significa, que era un sacerdocio hereditario por generaciones entre los hijos de Aarón. A eso se refiere, que tenía que ver con los hombres y que lo heredaban los hombres. Si el sacerdote moría, entonces continuaba un hijo de él siendo el sacerdote. Entonces este sacerdocio venía de un orden completamente distinto, no de los levitas, sino de alguien superior. ¿Sabían ustedes cómo se ordenaban a los sacerdotes? Les voy a tratar de decir un poquito cómo se ordenaban. O sea, serían sacerdotes si llenaban primeramente dos requisitos. Número uno, ser de la familia de Aarón. Y número dos, ser un levita. Y estaban relacionados con la descendencia y la herencia física o la herencia carnal. Por eso utiliza la palabra carnal. Yo no sé si su versión diga carnal, ¿verdad que se dice carnal? Ok. Entonces tenía que ver con la herencia física, y si tenía algún defecto físico no
podía ser calificado para ser sacerdote. En Levítico 21 en los capítulos 21 y 22 del libro de Levítico se mencionan 142, fíjese bien lo que le voy a decir, 142 defectos físicos que descalificaban a una persona para ser sacerdote. Porque el sacerdote que vendría tenía que ser sin defecto, tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin pecado, tendría que ser sin contaminación, tendría que ser perfecto. Quizás entre los sacerdotes levitas buscaban a los más sanos, a los que tuvieran menos defectos, a los que estuvieran bien, pero tenían un problema, que dentro de lo que es el área espiritual no eran perfectos. Era al contrario, leímos aquí que era un sacerdocio débil, o sea, era un sacerdocio imperfecto que no podía llenar las cualidades para que pudiera entrar alguien que fuera perfecto. Si los sacerdotes levitas fueran perfectos, entonces no tendríamos necesidad de un que fuera perfecto. Por eso vino Jesús. Cuando el sacerdote del orden levítico entraba al tabernáculo a ofrecer el sacrificio en el día de Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, antes de que pudiera ofrecer sacrificio pasaba por un ritual. Primero lo lavaban, después le ponían sangre en la oreja derecha, también le ponían sangre en el pulgar del lado derecho de su mano y también en el dedo gordo del lado derecho de su mano, de su pie, perdón. Y este ritual, que significa la purificación, o sea, de sus oídos, de sus manos y de sus pies, tenía que ser de esta manera para poder entrar al lugar santísimo. Y este ritual de purificación significaba que todo lo que él tocara, por donde él caminara, después de que entrara al lugar santísimo, tenía que ser santificado. Y entonces cuando entraba al lugar santísimo, vaciaba en el propiciatorio la sangre y solo podía estar unos minutos, no podía permanecer mucho tiempo. La Biblia nos dice que el sacerdocio de Cristo, vean ustedes, no era constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Cuál era la ley del mandamiento? Ya lo dijimos, que tenía que ser, número uno, bueno, se los voy a volver a decir. Número uno, tenía que ser de la familia de Aarón. Número dos, tenía que pertenecer a los levitas o a la tribu de Leví, en otras palabras. Se los acaba de decir, ¿verdad? Bueno, es que están muy atentos. Entonces, dice que este sacerdocio no era constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Por qué? Porque número uno, dijimos, ni siquiera pertenecía a la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de Judá. Y esa fue una de las razones por las que los judíos empezaron a hacer un análisis y comenzaron a decir: entonces es imposible que este hombre, que este varón que se presentó aquí delante de nosotros pudiera ser el Mesías, porque no califica de acuerdo al orden establecido en la ley de Moisés. No podía ser, porque la ley del mandamiento era acerca de que tendría que pertenecer a esa descendencia. Sin embargo, vemos que viene alguien que es completamente distinto, que su descendencia no era como la descendencia de los hombres, sino que venía de una descendencia indestructible, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 7,
donde hemos estado estudiando, que era sin padre, sin madre y sin genealogía, sin linaje. Era un sacerdocio completamente distinto. Aquí es donde comenzamos entonces nosotros a identificar a Cristo como el sacerdote perfecto y eterno, no temporal. No temporal, porque el sacerdote tenía que morir. Era un sacerdote temporal en el sentido de que tenía tiempo por corto de duración su sacerdocio. Era un sacerdocio imperfecto que no podía santificar a nadie, solamente cubría el pecado, pero no santificaba. Y por eso era necesario entonces entender que cuando Cristo vino a esta tierra, venía precisamente a implantar un sacerdocio eterno, perfecto y para siempre. Para siempre, o sea, que puede salvar eternamente todos los que se llegan a Dios, viviendo Él, no muriendo, sino que viviendo para interceder por ellos. Eternalmente. Entonces, vemos entonces que vino con un poder de vida indestructible. Cristo, como nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, no tuvo que ser purificado antes de entrar al lugar santísimo. No tuvo que ser lavado, sino que no tuvo tampoco que atravesar por ningún ritual. Lo único que atravesó Cristo fue su muerte expiatoria, sus sufrimientos, su pasión, su sacrificio, su sangre derramada por cada uno de nosotros. Cuando llega este sacrificio perfecto, cuando llega este sacerdote perfecto, cuando llega este cordero, dice que puede salvar eternalmente, no como lo hacían en el tiempo antiguo, temporalmente. Y cada vez que pecabas contra Dios, otro chivito, y al día siguiente pues otra vez la regué, otro chivito, y ahora andaba ya con la vecina, otro chivito. Entonces imagínense, tenía que estar constantemente derramándose sangre para poder cubrir el pecado, no para el perdón completo, sino solamente para cubrir el pecado. Y cuando llega que atravesó su vida en una muerte expiatoria, entonces es ahí donde nos damos cuenta de la superioridad de este sacerdote. En el versículo 18 y versículo 19 dice: el mandamiento precedente cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad. Oiga bien lo que está diciendo. Cuando se habla de abrogar, se habla de completamente detener o desechar. Cuando dice que el mandamiento precedente, o sea, le precedió Jesús a un mandamiento que era de orden humano y que no podía ser perfecto, que era flaco, que era débil y que era inútil. Aquí es donde vamos a entender la superioridad del sacerdocio de Jesús. Versículo 19: porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por lo cual nosotros nos acercamos a Dios. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Acercaba al pecador a Dios. Pero estamos hablando de lo que era el ritual de la ley de Moisés. Y ni siquiera tenía nada que ver con el sacerdocio que ustedes conocen, ¿no? El sacerdocio de este tiempo. Nada que ver. Hay quien enseña que la ley de Dios quedó abrogada. Aquí ustedes me van a tener que seguir con mucho cuidado, porque van a aprender algo que cuando se encuentren con alguien que les diga algo similar, ustedes van a saber qué responderle. Hay quien dice que la ley de Dios quedó abrogada por esta porción que acabamos de leer. ¿Cuál es el mandamiento que quedó abrogado? Y la palabra abrogado es la palabra griega atetesis.
y significa hacer a un lado o anular algo que anteriormente funcionaba. Eso es lo que significa abrogado. Ahora, ¿qué fue lo que nulificó Dios? ¿Qué fue lo que Dios nulificó? ¿O qué fue lo que Dios anuló con el surgimiento del Mesías? Óigame bien, la ley de las ceremonias y de los ritos. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún rito espiritual, ni incienso, ni párate, ni siéntate, ni que haz esto, haz lo otro, el escapulario, fulano, mangano. Ya no existe nada de eso. Todo eso pertenecía al sacerdocio, que quedó abrogado. O sea, ¿qué fue lo que Dios abrogó? Los ritos y las ceremonias. Escúcheme bien, porque esto es muy importante entender. Entonces, ya no existe ningún rito espiritual, ninguna cosa misteriosa, ni nada que te ayude a ti a acercarte a Dios, porque la sangre de Cristo, dice la Biblia, que nos ha abierto un nuevo camino, nuevo y vivo, que nos da a nosotros directamente la comunión con Dios y nos hace poder a nosotros entrar hasta la mismita presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que hizo un sacrificio perfecto y abrogó absolutamente todos los ritos y ceremonias que nosotros pensábamos que nos acercaban a Dios. Y cuando nosotros estábamos actuando de esa manera, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Estábamos atacando la obra de redención sin entenderlo, porque no lo sabíamos, porque no estábamos conscientes de lo que significa el sacrificio de Jesucristo, porque no entendíamos lo que Cristo vino a hacer cuando vino a morir a la cruz del Calvario. Entonces encontramos en Jesús un camino nuevo, vivo, abierto, directo hasta la mismita presencia de Dios. O sea que ya no hay ningún rito, no hay ninguna ceremonia. Cristo acaba con todo eso y ahora tenemos acceso a Dios mediante su sacrificio expiatorio. O sea, el único sacrificio de un sacerdote perfecto, perfecto. Ahora, vamos a ver, ¿cuántas leyes les dio Dios al pueblo judío? Aquí es donde ustedes van a poder comprender mejor esto. ¿Cuántas leyes le dio Dios al pueblo judío? 3 leyes. Si ustedes desean apuntarlo para que aprendan esto, les va a ayudar mucho cuando salgan a evangelizar. Les dio la ley moral, que son los 10 mandamientos. Fíjense bien, la ley moral. Les dio también, número 2, leyes ceremoniales, que es precisamente el libro de Levítico. ¿Para qué les dio Dios las leyes ceremoniales? Para instruir al pueblo de cómo ellos podían adorar a Dios a través de ceremonias que realizaban los sacerdotes levitas. Acuérdese, son las leyes ceremoniales. ¿Cuáles son las leyes ceremoniales? Las que se efectuaban en el tabernáculo, en el templo, cuando la gente venía y traía presentes para que los sacerdotes administraran dentro del tabernáculo, dentro del templo de Dios, y que a través de esas ceremonias, de esos rituales, de esas leyes ceremoniales, Dios les proveyera un perdón temporal a los israelitas. Y número 3, les dio las leyes civiles, que es precisamente el libro de Deuteronomio, que estas leyes eran las que les instruían para que supieran cómo gobernarse, y esas leyes las vemos hasta ahorita en función. ¿A poco creen que los priistas o los gobernadores fueron los que inventaron los semáforos, las leyes? Esas, desde el tiempo de los judíos, Dios se las dio para que se regieran a través de esas leyes, leyes civiles. Y estas les servían para que supieran cómo gobernarse. Entonces vean ustedes
Qué completo fue Dios con su pueblo en cuanto es a todas las instrucciones que Él les dio. Les dio todas estas leyes para que ellos supieran no solamente aprender a gobernarse, sino que también supieran cómo entender y comprender lo que es entre lo que es el bien y el mal, cómo deben de dirigirse fuera del servicio a Dios y cómo deben de cumplir con cada una de esas leyes. Fíjese bien, todas estas leyes Dios nos dio para que las respetemos. Si usted no respeta las leyes civiles, ¿qué le pasa? Si se hay una luz en rojo, pues le van a dar una infracción. Dios quiere decir que a través de esa instrucción le enseñó perfectamente al pueblo de Israel cómo gobernarse. Dios dándoles una instrucción perfecta, excelente en todas las áreas, para que ellos fueran verdaderamente sus hijos. También les dio leyes ceremoniales para que supieran cómo acercarse a Él. Cuando alguien les diga a ustedes, es que ustedes no guardan la ley, pregúntele, ¿cuál de las 3 leyes? Allá ya me están comprendiendo mejor. Ok, tú dices que yo no guardo la ley, ¿a cuál de las leyes te refieres? ¿A las rituales? ¿A las ceremoniales, a las civiles, perdón, o a las leyes morales? ¿Por qué? Porque si te refieres a las rituales, dice Hebreos capítulo 7, versículo 12, que mudado el sacerdocio, entonces también es necesario que se haga mudanza de la ley, pero no de toda la ley, sino de la ley de los ritos y ceremonias. ¿Para qué va a seguir vigente la ley de los ritos y las ceremonias si ya hubo un sacerdote y un sacrificio perfecto? Gloria a Dios. Ya no es necesario. Por eso es que muchos, cuando una persona se les presenta y le sale con esto, no saben ni qué responderle, porque dice, no, pues dice la Biblia que se mudó la ley, pum, pum, y ya. Pero tenemos que entender que fueron 3 diferentes leyes civiles, 3 diferentes leyes que Dios les dio a los israelitas. La ley moral, vemos entonces que Cristo, lejos de abrogarla, vemos que en lugar de abrogarla, ¿qué hizo Jesús con la ley moral? Que lejos de abrogarla, vemos que la agravó. Increíble. Vemos en el libro de Mateo, vean ustedes en el libro de Mateo, en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 21. Aquí nos vamos a dar cuenta cuál fue la ley que se mudó y se abrogó completamente. Ya entendemos cuál es esa ley. La de los ritos y las ceremonias. Ahora, Cristo, lejos de abrogar la ley, dice en Mateo capítulo 5, versículo 21, que hizo, la agravó más todavía. Dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Mas cualquiera que matare, pues será culpado de juicio. Mas yo os digo, que cualquiera que se enoje locamente contra su hermano, Dios dice que ya es un homicida. Cuidado con andarse enojando por los hermanos. Cualquiera que se enoje locamente será culpado de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga raca, no sé si su versión dice esta palabra, raca, que le diga que es sin valor, que es inútil, que es fatuo y que es hueco. Es lo que significa la palabra raca. ¿La tiene en su versión? La palabra. Tiene muchos significados y muchas aplicaciones. Por eso dice, si tú te enojas locamente contra tu hermano, serás culpado de consejo y de juicio. Y óigame bien, eso quiere decir entonces que Dios, en lugar de quitar la ley moral, Él la agravó en algunas áreas. Dice en el versículo 27,
oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo te digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya adulteró. O sea, ya delante de Dios. Fíjense ustedes, vean ustedes lo difícil y lo fácil de poder comprender que Jesús vino a abrogar la ley de los ritos y las ceremonias, pero los 10 mandamientos Dios los resumió en solamente 2 mandamientos. Cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, si lo haces, estás guardando los 10 mandamientos. Increíble lo que hizo Jesús. Y las leyes civiles son las que rigen al mundo hasta el día de hoy. Entonces, cuando alguien le diga, no, usted no guarda la ley, usted dígale, bueno, vamos a ver, ¿cuál de las leyes dice esto? Porque es importante que ustedes sepan y puedan comprender y hacer la diferencia en estas 3 cosas que son muy importantes para su conocimiento. Israel tenía un rey, tenía un profeta y tenía un sumo sacerdote. Y cada uno en su orden. O sea, el rey no podía ir y a querer hacer sacrificios. ¿Se recuerda lo que pasó con Saúl? No, él siendo sacerdote fue y quiso ofrecerle presente a Dios, y lo reprende un profeta y le dice, locamente has hecho, no es el orden establecido por Dios. El rey no podía fungir la función de profeta, ni el profeta podía fungir la función de rey, ni el sacerdote podía tampoco meterse o querer fungir como rey o como profeta, cada uno en su orden. Así es la forma en que Dios organizó todas estas cosas. Entonces vemos este orden y vemos que estos 3 oficios Cristo los reunió y nos dio con su muerte en la cruz del Calvario. Estos 3 oficios a la iglesia cristiana, a los hijos de Dios. Es impresionante esto. Entonces entendemos que la ley que fue abolida, ¿cuál fue? La ley de los ritos, ceremonias y sacrificios. Quedaron anulados con la entrada de un nuevo sacerdote o un nuevo sacerdocio, que es Cristo el Señor. Esto es de vital importancia que nosotros lo podamos entender. Entonces, vemos que lo que dice el versículo 18 es una realidad. El mandamiento precedente cierto se abroga, o sea, se abrogó esa área. ¿Por qué? Porque entró alguien que vino a perfeccionar, porque era flaco e inútil el sistema del sacerdocio levita. Era inútil, no servía, no tenía la capacidad de llevar a nadie a la presencia de Dios. Es increíble lo que le estoy diciendo. Ojalá que se lo esté pero comiendo con todo su corazón. No podía llevar a nadie a la presencia de Dios, ese sistema. Porque solamente, ¿qué hacía? Cubría el pecado, pero no introducían con su forma de servicio absolutamente a nadie, a Dios. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esto es importante, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que fue a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué fue lo que encontró allí en las partes más bajas de la tierra? Yo me imagino que la parte más baja de la tierra es probable que sea el centro de la tierra. Y encontró allí a las almas de los que habían sido justos, de Adán hasta la muerte de Jesús. Y este lugar estaba dividido en 2 partes, según lo vemos en Efesios. Estaba dividido en 2 partes, y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, fue hasta ese lugar, a las partes más bajas de la tierra, y dice que cuando Él, al tercer día, cuando Él resucitó,
se trajo a los que eran justos, a los que estaban en el lado donde estaba el paraíso, juntamente con el que lo estaba liderando, que era Abraham. ¿Qué es lo que esto significa? Vean ustedes algo importantísimo aquí. ¿Por qué razón es que nadie de los que habían sido justos de Adán a la muerte de Jesús habían podido ir a la presencia de Dios? Porque el sacerdocio levita, inútil e incapaz y débil, no tenía la fórmula o la fortaleza o el poder de llevarlos a la presencia de Dios. Por eso iban al centro de la tierra. Cuando Cristo muere, va a ese lugar. ¿Y qué hace Cristo? Esto es algo muy interesante que me llamó muchísimo la atención. Cuando comencé a visualizar esto, me impresioné tanto que dije, oh, pues vemos entonces que Jesús, al bajar al centro de la tierra, entonces hay un grupo al que lo lleva a la presencia de Dios por su sacrificio. Los saca de ese lugar y los lleva a la presencia de Dios, al tercer cielo, como la Biblia le menciona. ¿Por qué razón estaban ahí? Porque no habían todavía alcanzado lo que se alcanzó con el sacrificio de Jesús. Hasta esa profundidad vemos que llega el sacrificio de Cristo, que no solamente a nosotros nos salva, nos da a nosotros la oportunidad de poder introducirnos a la presencia de Dios, sino que a aquellos que todavía no habían experimentado lo que es entrar a la presencia de Dios, los saca y los lleva con Él hasta la presencia de Dios. ¿Para qué fue Cristo hasta ese lugar? Para sacarlos de ahí e introducirlos, escúchenme bien, al reino celestial. Porque no habían podido entrar a la presencia de Dios, porque la ley no introdujo a nadie a la presencia de Dios. O sea, la ley a nadie perfeccionó, solamente Cristo lo pudo hacer, porque Él era el único que podía hacerlo. Él era el único que podía perfeccionarnos. Era el único que podía salvarnos. Él es el único que puede llevarnos hasta la presencia de Dios. O sea, fue tan impresionante este acontecimiento que las tumbas, dice la Biblia, de muchos se abrieron con este acontecimiento. Dice en el libro de Mateo 27, 51 al 53, que cuando Cristo hizo este acto, no solamente vemos que muchas tumbas se abrieron, sino que aún vemos que hasta reconocieron a sus familiares que estaban aquí en la tierra. Es impresionante lo que la Biblia nos enseña. Ahí en el libro de Mateo 27, 51 al 53, dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las piedras hendieron y abriéronse los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Vean ustedes el poder que tiene la perfección del sacrificio y del sacerdocio de Jesucristo. Es algo precioso esto, es algo como para deleitarnos y decir: gracias, Jesús, por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te lo agradecemos y te damos gracias por esta gran oportunidad. Hasta allá alcanzó la perfección del sacrificio y del sacerdocio de Jesús. Ahora, en este tiempo, ¿qué sucede con los que mueren en Jesús? Vean ustedes la gran diferencia que existe. Cuando alguien parte de esta tierra, dice la Biblia, el apóstol Pablo lo asegura y lo confirma y lo dice, que en cuanto nosotros nos vamos de este cuerpo, ¿estamos dónde? Inmediatamente en la presencia del Señor. Ya no tenemos que ir para el centro de la tierra, ya no tenemos que ir para allá. Ya no.
Por eso Efesios 4, del 6 en adelante, menciona de todo esto que yo le estoy diciendo a usted, que aconteció cuando Cristo bajó hasta esos lugares donde estaban esas almas. O sea, ahora nosotros somos libres para poder entrar a su presencia. Somos libres. El día que podamos comprender esto, yo creo que es cuando vamos a poder entonces verdaderamente entender lo que es esto que estamos tratando de comprender. O sea, yo soy libre para entrar a su presencia, ya no sin ritos, ya no ceremonias, ya no mandas, ya no esto, ya no aquello, ya no chicotazos en la espalda, no andar de rodillas, ya no necesito nada de eso. Hubo alguien que me abrió un camino nuevo conmigo para poder entrar a su presencia. Ahora Cristo con su sangre preciosa nos ha abierto la puerta para que podamos tener una entrada directa, sin intervención de nadie, ni de ningún mandato, ni de ningún hombre, mucho menos, para poder tener comunión con Dios. Y es Cristo, dice la Biblia, fiador de un mejor pacto, sacerdote indestructible, eterno, y reinará para siempre, viviendo para interceder por nosotros. Y que estamos en un pacto que está fundado sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Y tiene, dice la Biblia, un sacerdocio inmutable. Y es el último sacrificio, el de Jesús. No más. El último sacrificio. Ya no hay más sacrificios por el pecado. ¿Cómo podemos nosotros creer que podemos acercarnos a Dios mediante nuestros sacrificios? Es imposible. Ya alguien hizo el último sacrificio. Cuando Él ya hizo el más grande y más glorioso sacrificio, y hagas lo que tú hagas para querer impresionar a Dios, óyeme, a Dios no le importa lo que hagas, porque ya se hizo el último sacrificio capaz de poder redimir al hombre del pecado y de la muerte. Así que no hay nada con lo que podamos nosotros pagarle a Dios, ni podamos igualarnos con Él. Óigame, lo que Cristo hizo verdaderamente no tiene valor, es lo mejor que nos ha pasado. El sacerdote que tenemos fue hecho más sublime que los cielos, o sea, lo más bello que tú pudieras conocer no se compara con este que es más sublime que los cielos. Lo más precioso que hay aquí en la tierra son los cielos, y Él es más sublime que los cielos. Él, Cristo nuestro Señor, el sacerdote perfecto. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Pónganse de pie. Cómo disfruto yo esto. Quisiera durar una hora aquí, pero el tiempo pasa, pero los espero el día martes. Este martes voy a venir, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un estudio bíblico, a ver qué Dios nos muestra, que Dios nos enseña. Bueno, estamos en un buen tiempo. Los invito para todos que puedan venir este martes. Vamos a tener tiempo de oración y también un estudio de la palabra de Dios. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? ¿Quiere hacer